Buenas noches, compañeros. Bueno, el día de hoy queremos hacerle una exposición sobre lo que son los transformadores de instrumentación, en la cual la estamos cursando en la asignatura de subestaciones eléctricas en la Universidad de la Costa Q. Los cuales los compañeros expositores son los siguientes: Adrián Barraza Maldonado, Diego Barón Vuelvas y mi persona, Robinson Blanco. Aquí podemos ver pues el contenido o lo que se va a tratar en todo el transcurso de la exposición, que son los temas que vamos a abarcar. Bueno, primeramente, como bien sabemos, los transformadores de instrumentación son aquellos equipos que están construidos o diseñados, los cuales nos permiten trabajar con los altos niveles de tensión y corriente que se manejan en un sistema de potencia, los cuales estos instrumentos o estos equipos nos permiten manejar estos niveles de tensión y corriente a valores asequibles para toda la parte de lo que es de instrumentos de medida y protección, lo cuales estos equipos los podemos dividir en dos grupos, como son los transformadores de tensión o potencial y los transformadores de corriente. Bueno, los transformadores de tensión o potencial, sabemos que normalmente en sistemas de tensión que superan los 600 voltios, no se puede hacer de una forma directa tomar una medición, ya que el peligro que se corre. Por eso se requiere o se utilizan estos equipos denominados transformadores de tensión, que tienen unas finalidades. La primera puede ser el aislar el circuito de baja tensión del circuito de alta tensión. Otra de sus finalidades es procurar que los efectos transitorios y de régimen permanente que ocurren en los circuitos de alta tensión sean reducidos o reproducidos lo más fielmente, es decir, reducir esos circuitos del lado de baja tensión. Existen diferentes tipos de transformadores inductivos, como lo pueden ser los transformadores inductivos, los divisores capacitivos, los divisores resistivos y los divisores mixtos. Estos últimos normalmente los conseguimos en laboratorios y en investigaciones. Los más usados o los que más vemos son los transformadores inductivos y los divisores capacitivos. En la imagen podemos observar un transformador de tensión inductivo, el cual es tipo interior. Bueno, el transformador capacitivo. Eh, bueno, el transformador capacitivo, como bien sabemos, separa los circuitos de alta tensión, como lo hemos dicho anteriormente, de los instrumentos que son de medida, contadores, relé o cualquier otro dispositivo que esté conectado por el lado de baja tensión o el secundario. Ya sabemos que reducen las tensiones a valores manejables y proporcionales primarias originales. Adicionalmente, estos transformadores capacitivos nos ofrecen posibilidades de transmitir señales a alta frecuencia a través de las líneas de tensión. Con la ayuda de los condensadores, ellos se acoplan y sirven únicamente como comunicadores o mediadores de señales de alta frecuencia que son transmitidas por las líneas del sistema eléctrico, lo cual ayuda a la reducción de los picos de tensión y de la línea. Aquí podemos ver del lado derecho cómo es un esquema de forma de un transformador de tensión capacitiva. Bueno, acá podemos ver cómo son las características constructivas del transformador de tensión capacitivo, cómo él está caracterizado, cómo está formado. Podemos ver que tienen unos terminales primarios, tienen unos condensadores, tiene unos compensadores de volumen de aceite y otras características que podemos ver. Del lado derecho podemos ver un esquema, un diagrama según la norma IEC de cómo está constituido este transformador tipo capacitivo, el cual cuenta con una ventaja por ser tipo capacitivo. Esos condensadores que podemos observar ahí, ellos tienen una
unas ventajas, principalmente el C2, el cual él actúa como un divisor de tensión y como la gran parte del voltaje se va a ir a través de los capacitores, eh, que, esto permite que los embobinados vayan a ser dimensionados de menor tamaño. Como podemos ver ahí, están dimensionados de 0.05%, 0.15%, 0.45% y así sucesivamente. Este, teniendo esto claro, por eso que para niveles mayores de 115 kilovoltios es preferible o se debería usar pues los, estos porque son más económicos. Eh, Hay que tener claro algo, que aunque sean transformadores de tipo capacitivo, se debe indicar que tienen que cumplir con el requerimiento de ondas portadoras, ya si se van a utilizar. Para eso se debe mostrar que la capacitancia C1 y C2 deben cumplir, el cual el transformador de potencia debe desacoplar esas señales de ondas portadoras que se van a generar en el proyecto. Y bueno, acá podemos notar otras ventajas que nos entregan estos tipos de transformadores de tensión capacitiva, lo cual cuentan con una alta estabilidad de la capacidad y por lo tanto de su precisión. Son fiables en sistemas de supresión de, de ferrorresonancia, lo cual no afectan en respuestas transitorias ni en precisión. Son libres de mantenimiento durante sus amplios periodos de funcionamiento y son diseñados pensando con el medio ambiente debido a que la utilización de aceites aislantes de alta calidad y son libres de PSB. Bueno, ahora podemos ver los transformadores de tensión inductivo, los cuales ellos separan de igual forma el circuito de alta tensión de los instrumentos de medida, contadores y relé y protecciones ya mencionadas anteriormente. Aparte de eso, reducen las tensiones a valores manejables, como lo hemos dicho anteriormente. Son ideales para instalaciones en puntos de medida por su alta clase de precisión que manejan. Son aptos para descargas de líneas de altas tensiones y condensadores. Son excelentes repuestos de frecuencia ideal para monitorización de la calidad de onda y medida de los armónicos. Bueno, las características constructivas del transformador de tensión inductiva, bueno, tienen varios circuitos secundarios para su medida y protección. Todos los arrollamientos secundarios y del primario están embobinados sobre el mismo núcleo, por lo que se transmite toda la potencia. Podemos ver cómo está el diagrama de la parte externa, todo lo que los integra, como es el colchón de gas, la unidad de relleno de aceite y el resto de las características con las cuales está formado. Del lado derecho podemos ver eh, una bornera de este tipo de transformador donde está en su conexión, donde hay que tener claro que para el momento de realizar una medición se debe tomar el núcleo que sea más preciso, ya que ahí es donde se va a medir y va relacionado con el tema de el dinero o lo que se le va a cobrar en el cliente en ese momento. Otra cosa para tener en cuenta de ello es que los transformadores inductivos pueden ser construidos para su conexión fase-fase o fase-tierra. Esto se tiene en cuenta mucho a la hora del uso de que se le va a dar al equipo y en qué nivel de tensión se va a elegir estas dos configuraciones, ya sea una conexión a 3 elementos o estrella o una conexión a 2 elementos ARON. Esto implicaría realizar un cambio en el equipo, por eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Aquí podemos ver algunas ventajas que nos ofrecen este tipo de transformadores. Muy alta precisión, hasta 0.1% a lo largo de la vida del aparato. Diseño de arrollamiento antirresonante. Son diseños seguros en caso de fallos internos gracias a la parte activa dentro de cubas metálicas
separada de los aisladores dispositivos de liberación de sobretensiones y conexiones eléctricas resistentes al cortocircuito. Son libres de mantenimiento durante su amplio periodo de funcionamiento. Bueno, acá podemos darnos cuenta cómo se deben seleccionar o qué se tiene en cuenta a la hora de los tipos de transformadores, sean inductivos o capacitivos. Primero que todo hay que tener en cuenta la necesidad que se le va a usar. Si van a ser que en el sistema se van a implementar PLC o esquemas de control y protección, o por el tema de los costos de los transformadores. Para el tema de esquema de protección y control, se manejan unos niveles de tensión para las cuales están comprendidas entre 7.2, 7.25 kilovoltios a 145 kilovoltios. Es necesaria la utilización del PLC. Y en las subestaciones A, que van de 145 kilovoltios, es común utilizar siempre, normalmente, TP capacitivo en las líneas y TP inductivos en las barras. Por el lado de costo, pues nos dicen que para las tensiones inferiores a 72.5 kilovoltios, el costo del transformador inductivo será siempre menor al capacitivo. Y para las tensiones superiores a 245 kilovoltios, el costo del transformador inductivo se volverá muy elevado en comparación al inductivo. De aquí también hay que resaltar o tener algo claro que a la hora de elegirlo también hay que tener en cuenta algo. Como lo habíamos dicho anteriormente, si se van a requerir en ese proyecto o en la subestación manejar lo que son ondas portadoras, que más que todo son trampas de onda, los cuales los TP capacitivos ayudan porque la frecuencia que se transmiten estas señales son en kilohertz. Y esa información que se transmite eh, va dirigida por el mismo conductor de potencia que va a 60 Hz. Lo que haría el capacitor, el TP capacitivo, es reducir o desacoplar o filtrar esa señal de frecuencia para usarla en el esquema de protección y comunicación. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Podemos ver aquí pues las características que especifica el transformador de tensión de manera general, o pues todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de obtener un equipo de estos, todos los parámetros que nos muestran, donde hay unos que son, digamos que más específicos, donde ya los hablaremos más adelante, que hay que tenerlos más en cuenta. Entonces, estos son los específicos, los cuales están los valores de tensión asignados, el límite de aumento de temperatura, la potencia o burden, el factor de tensión asignado, el nivel de aislamiento y la precisión. Los valores de tensión asignados, pues en la tensión del lado primario, según la IEC, la tensión del sistema para los transformadores monofásicos conectados entre líneas y tierra se conectan entre neutro y tierra. Y la tensión asignada en el sistema debe ser dividido por raíz de 3. Para tensiones secundarias, se selecciona de acuerdo con la práctica que se realizará, donde en países europeos, según la IEC, van de 100 a 110 voltios y 200 voltios para circuitos secundarios largos. Y para las corrientes como Estados Unidos y Canadá, la norma ANSI nos da unos niveles que va de 120 voltios para sistemas de distribución, donde la tensión máxima debe ser menor a 34.5 kilovoltios. La otra tensión que nos da es la de 115 para sistemas de transmisión, pero sí mayores de tensión, donde van de 34.5 kilovoltios. Y los otros niveles de tensión que nos da son 230 voltios para circuitos secundarios largos. Esto, aquí podemos ver
pues la tabla de límite de aumento de temperatura, recordando que esto afecta el aislamiento del equipo, lo cual ocasiona daños, también puede afectar el registro de medición por el tema del calentamiento que se genera. Recordemos que se puede producir el efecto de Joule, convirtiendo estos calentamientos en pérdida, lo cual debe estar en unos límites establecidos por la norma, lo que podemos observar en la tabla, que ahí son los límites permitidos que nos expresa la norma NTC 276, la IEC. Bueno, el otro característica es la precisión, el tema del burden. Recordemos que el burden, lo que nos indica, según la norma, es la capacidad que puede soportar el equipo conectado. Es decir, la cargabilidad máxima que se le puede dar a la instalación, al equipo. El burden puede estar enfocado en valor que puede soportar el equipo, trabajando en sus tensiones nominales. Pero esto siempre debe ser cumplido bajo lo que nos dice la norma. ¿Qué nos dice la norma? Que según la norma ANSI, esos son los valores que se deben de tener en cuenta, y en la ANSI esos son los valores. La norma IEC especifica, pues los más usados o los más preferidos son los que están subrayados, como el 10, 25 MB, BA, 100 BA, 200 BA, 500 BA. Y ahí están los de la ANSI. También hay que tener en cuenta la potencia térmica, lo cual también va en valores de BA y se refiere a referidos del primario al secundario sin exceder los límites del calentamiento. Estos son los valores de la potencia aparente, como le hemos dicho, los cuales esta tensión va asignada en el transformador para poder suministrarla al circuito del secundario. Hay que tener esto en cuenta. Pues aquí tenemos los factores de tensión asignados, que es el tiempo de servicio, pues cuando se presenta una falla, es decir, qué tanto puede resistir esa falla y qué efecto transitorio puede indicar. También él indica cuánto puede durar el equipo al presentar esta falla en la red y la duración que puede soportar. Pues ahí podemos darnos cuenta que a una duración de un factor de tensión de 1.2, la duración puede ser continua entre fases en cualquier sistema y entre neutros de un transformador en Y y en tierra en cualquier sistema. Pues eso es lo que nos representa esa tabla. Los niveles de aislamiento, como todo, hay un nivel para protección, el cual para niveles de aislamiento asignado para devanados primarios de los transformadores de tensión máximo, está de una tensión máxima menor a 300 kilovoltios, donde nos dan unos valores, cuales vamos a proyectar. Aquí podemos ver los valores de tensión. Recordemos que estos valores de tensión se obtienen con el valor de la tensión multiplicándola por la sobretensión, que es 1.05%, donde se va a tener en cuenta el bill que se obtiene y vamos a referirlo al que sea más exacto, o si no al siguiente, donde él nos da unas tensiones, unas tensiones de soportabilidad del equipo, ya sea fase tierra o fase. Acá también podemos notar la otra tabla, pero estos son mayores a 300 kilovoltios. Podemos darnos cuenta que los valores son un poco más elevados que los de la anterior tabla. Se tiene en cuenta de la misma forma el bill, y con ese bill vamos a obtener esa tensión de soportabilidad que vamos a tener en los equipos.
También hablamos sobre la tensión soportada a frecuencias industriales para los devanados primarios y los transformadores. También tenemos una tabla que nos muestra la IEC, donde con esa tensión de soportabilidad de tipo impulso rayo nos va a dar esa frecuencia que se puede soportar el equipo. Aquí esos son los valores que nos representa la norma IEC. También tenemos unas tensiones de prueba de descargas parciales, lo cual nos muestra que en eventos de tipo de puesta a tierra en sistemas donde se generen sistemas con el neutro aterrizados, eh, podemos encontrar una conexión entre fase y tierra, donde vamos a tener el tipo de aislamiento y los valores que vamos a obtener en ella, donde damos cuenta que del 1.2 sobre raíz de 3, ese sería 1.2 valor constante, y donde vamos a tener esos valores. Eh, Listo, eso sería la parte de las tablas. Bueno, ahora entramos en lo que es la precisión que tenemos que tener de estos equipos, donde el error de tensión eh, de un transformador introduce una medida de tensión, la cual se ve reflejada en la relación de transformación que se difiere a la asignada. Es decir, hay un error en la medida al momento de tomar esa medición, el cual hay que calcularla, donde KN es la relación de transformación, US es la tensión del primario, la tensión del secundario, disculpen, menos la tensión primaria sobre tensión primaria por 100, donde ahí tendríamos el error de tensión. Siempre va a haber un desfase. Ese desfase es la diferencia de ángulo de fase que tenemos entre las tensiones primarias y secundarias. Este desfase se dice que es positivo cuando el vector de la tensión secundaria se adelanta al vector de la tensión primaria. Tenemos unas clases de precisión, lo cual nos dicen una norma IEC que debe ser 0.1, 0.2, 0.5 hasta el 3.0. Y la norma ANSI nos muestra unos rangos de precisión que van de 0.3, 0.6 y 1.2. La clase de precisión en protecciones, la precisión es la protección que representa el error, como le hemos dicho, expresado en porcentaje. Los transformadores de tensión deben ser sometidos a pruebas rutinarias de rutina y de tipo, los cuales son recomendadas. Pues acá vemos cuáles son esos valores de, que nos muestran la norma, donde el equipo nos va a dar esa clase de precisión y lo cual vamos a obtener el error de tensión que vamos a poder tener en cuenta a la hora de realizar la medición. Puede ser para una clase de precisión 0.1, vamos a tener un error de tensión de más o menos el 0.1% y un desfase más o menos del 5%, donde ellos tienen que cumplir, al realizar esta medición, tienen que estar en un rango de valores, los cuales deben ser de entre el 80% al 100% la tensión asignada, y con carga debe ser en un rango del 25 al 100% de la carga de precisión con un factor de potencia inductivo. Y la parte de la protección, donde nos especifican que debe cumplirse también un rango, podemos darnos cuenta, esa clase de precisión también nos los entrega el equipo y vamos a obtener ese error de tensión que vamos a tener y el desfase. Estas son las pruebas pues, que se le realizan a estos equipos, ya sean pruebas de rutina, pruebas de tipo y pruebas especiales. En las pruebas de rutina, pues
Estas pruebas se realizan antes de ser comercializados y durante el uso de ellos para verificar que estén trabajando en óptimas condiciones y de manera correcta, como lo son la verificación de la identificación de terminales, la prueba de tensión a frecuencia industrial de los devanados de primario y de medidas de descargas parciales. Eh, Pruebas de tensión a frecuencia industrial entre sesiones, pruebas de descargas parciales y determinación de los errores de acuerdo con los requerimientos de la clase de precisión. En las pruebas tipo, pues podemos encontrar las de pruebas de incremento de temperatura, las de tensión soportada al impulso de maniobra, las pruebas bajo lluvia para transformadores de tipo exterior, pruebas de tensión a frecuencia industrial para medidas de descargas parciales. También encontramos las determinaciones del error y las pruebas de soportabilidad de cortocircuito. Y las pruebas especiales, pues contamos que son definidas común de acuerdo con el comprador y el fabricante. Bueno, acá podemos darnos cuenta, pues, una comparación que se realizaron entre algunos fabricantes de estos equipos, donde ellos nos hablan un poco sobre lo que ellos, pues, nos ofrecen a la hora de comprarles o a la hora de elegir un equipo. Pues en la parte del clima encontramos en la marca Arteche que tienen respuestas óptimas en condiciones climáticas y manejan unas altitudes superiores a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Pueden trabajar en ambientes salinos y contaminados. En la marca Areva tienen una respuesta óptima también en condiciones atmosféricas y ambientales y son ideales para la utilización en áreas contaminadas. Y en la marca ABB, ellos están diseñados para ser instalados en una amplia variación de condiciones climáticas, eh, desde zonas polares, desiertos, tanques galvanizados, que aportan un alto grado de resistencia y rigidez sísmica. En la parte del mantenimiento y vida útil, en la marca Arteche, podemos darnos cuenta que son libres de mantenimiento durante su amplio periodo de funcionamiento. En la marca Areva, son herméticamente sellados para una larga vida útil. Y en ABB, las sobretensiones bajas y uniformes en el devanado primario garantizan una larga vida útil, proporcionando una gran fiabilidad operativa, reduciendo así la necesidad de realizar mantenimientos e inspecciones en los equipos. Requerimientos según la norma, podemos darnos cuenta que ambas normas, las que más sobresalen es la marca, la norma IEC y EEE. En diferencia que la marca Arteche también maneja otras normas a nivel mundial. En la parte del diseño, eh, pues son en la marca Arteche, tienen alta robustez en, lo, en la parte mecánica y reducido el tamaño mediante un diseño compacto que facilita el transporte, o sea, son fáciles de transportar, de instalar y reducen el impacto visual de los aparatos. En la marca Areva están diseñados para ser conectados entre líneas y tierra de acuerdo a lo que nos dice la norma IEC y EEE. Tienen un diseño muy compacto. En la marca ABB, estas están diseñadas con una densidad de flujo baja en el núcleo y a su menudo pueden dimensionarse para el 190% de la tensión nominal durante más de 8 horas de trabajo. Acá podemos darnos cuenta, pues, en la parte de sistemas de protección y fallos internos, pues encontramos que en la marca Arteche ellos tienen partes activas dentro de cubas metálicas, lo cuales están separadas por aisladores y dispositivos de liberación de sobrepresión y conexión eléctrica resistente al cortocircuito. En la marca Areva, el aislamiento de cerámica y los herrajes no corrosivos proporcionan un producto resistente a las contaminaciones. El aislamiento térmico mejorado reduce el nivel de descargas parciales, proporcionando una mejor confiabilidad en el equipo. El aislamiento que maneja ABB de aceite y de papel EMF
Este aislamiento, este aislador de caucho de silicona es el más vendido de parte de ellos. Por eso cuenta con una serie de equipados que con una borne de tierra y una abrazadera de bronce cubierto de níquel. Acá podemos ver los modelos que se fueron pues, comparados la marca Arteche, UTD, en la marca Areva, UXT y en la marca ABB EMF. Acá pues podemos mirar unas imágenes donde se ven eh, diferentes tipos de TP, los cuales el que está en la punta izquierda, el lado izquierdo, es un TPE de 13.200 sin raíz de 3. Eh, el del centro, ese es un 44 kilovoltios con raíz de 3. En la parte derecha podemos encontrar un 115 kilovoltios con raíz de 3. Esto lo cuales serán explicados más adelante. Acá a continuación continúa mi compañero Diego Huelvas. Transformadores de corriente. Bueno, estos son equipos utilizados para efectuar las mediciones de corriente en los sistemas eléctricos. Su devanado primario está conectado en serie con el circuito de alta tensión. La impedancia del transformador de corriente vista desde el devanado primario es despreciable comparada con la del sistema en el cual estará instalado este equipo, aun si se tiene en cuenta la carga que se conecta en el devanado secundario. Así que la corriente que circula por el primario está determinada por el circuito de potencia en el que esté instalado. Estos transformadores en su parte primaria poseen pocas espiras, lo que permite la relación de corriente respecto al secundario de estos resultados de 1 a 5 amperios, a no ser que se tenga alguna condición especial. Estos transformadores trabajan con una baja resistencia o impedancia y poseen dos tipos de corriente que son corriente primaria y corriente secundaria, anotadas con esos nombres. La clasificación de los transformadores de corriente. Estos se clasifican según su construcción eléctrica y según su utilización. Entonces, en la construcción eléctrica eh, existen dos variantes eléctricas con varios núcleos o multirrelación. Con varios núcleos son transformadores de corriente con varios devanados secundarios independientes y montados cada uno en su propio núcleo, formando así un tipo de devanado primario cuyas espiras o espira enlazan todos los núcleos secundarios. Y el secundario de relación múltiple o multirrelación. La relación de transformación se puede variar por medio de taps en las vueltas del devanado secundario. Estos presentan normalmente inconvenientes en la disminución de la capacidad en las relaciones más bajas de transformación. Según su utilización, encontramos los transformadores de corriente para medida. Son transformadores de corriente utilizados para alimentar instrumentos de medida, contadores de energía y otros instrumentos análogos. Aquí encontramos una pequeña clasificación que son de medición directa, que son medidores convencionales o, por ejemplo, contadores, semidirecta, que utilizan únicamente TCs, y indirecta, que utilizan TCs y TPs. Encontramos también los transformadores de corriente para protección. Estos son utilizados para alimentar relés de protección. Dependiendo de las características de funcionamiento, los núcleos de los transformadores de corriente para protección pueden ser de varios tipos. Podemos ver aquí, son núcleos convencionales clase P, que son aquellos en los cuales el límite de precisión está definido por el error compuesto para una corriente primaria simétrica de régimen estacionario. Estos son sin límite de flujo remanente.
Y los núcleos convencionales clase PR son aquellos transformadores de corriente en los cuales el límite de precisión está definido por el límite superior del error compuesto para la corriente límite de precisión asignada y la carga asignada, limitando el flujo remanente. Encontramos también los clases PX, que son aquellos transformadores de corriente en los cuales se limita el error de la relación en la relación del número de espiras, y los cuales se especifica la FEN asignada de codo, y también se especifica la corriente máxima de excitación en este punto. Estos transformadores de corriente se utilizan en esquemas de protección en los cuales es suficiente el conocimiento de las características de excitación, resistencia y cargas secundarias y relación de espiras. Por último están los núcleos linealizados de respuesta transitoria, que son aquellos que no se saturan debido a la componente aperiódica de la corriente de cortocircuito, ni en el caso de resierres de líneas de transmisión debido al flujo remanente en el núcleo. Estas características se logran sobredimensionando el núcleo, bien sea aumentando la sección de los mismos o introduciendo entrehierros. Los núcleos linealizados se pueden clasificar en tipo TPS. Estos son transformadores de corriente con un bajo flujo de pérdida, para los cuales las condiciones de operación están definidas por las características de excitación del devanado secundario y por el rol de la relación del número de espiras. El TPX, el límite de precisión, es definido por el error instantáneo de cresta durante el ciclo de funcionamiento de régimen transitorio especificado. Estos son sin límite para el flujo remanente. Y los tipo TPY, en estos el límite de precisión es definido por el error instantáneo de la cresta durante el ciclo de funcionamiento de régimen transitorio especificado. En esto el flujo remanente no debe exceder el 10% del flujo de saturación. Y los tipos TPZ, el límite de precisión es definido por el error instantáneo de cresta sobre las máximas, con la constante de tiempo de bucle secundaria especificada sin requerimientos para el límite de error. Aquí encontramos lo que son las características de especificación de transformadores de corriente. Entonces, encontramos asignadas corrientes secundarias, corrientes de cortocircuito asignadas, límites de calentamiento, frecuencias asignadas, clase de precisión, tipo de instalación, por ejemplo, si es interior o exterior, entre otros. Aquí encontramos características técnicas para la selección del transformador de corriente. En estas encontramos corrientes primarias asignadas, valores normalizados de las corrientes secundarias asignadas, corrientes de cortocircuito asignadas, carga de precisión más elevada del material y nivel de aislamiento, requerimientos adicionales para los transformadores de medida y protección. Iniciamos con los valores de corrientes secundarias asignadas. Entonces, los valores normalmente de corrientes secundarias asignadas son 1, 2 y 5 amperios, pero el valor preferido, el más utilizado, es el de 5 amperios. Solo en circunstancias especiales se permite la instalación de TC con corrientes nominales secundarias de 1 amperio. Casos tales como cuando la distancia entre el transformador y el medidor es tan grande, la distancia es tan grande que con una corriente secundaria de 5 amperios sobrepasa el valor de la capacidad de potencia nominal del burde comercial del transformador de medida. Estas condiciones deben ser justificadas en la presentación, por ejemplo, del proyecto de redes que se está haciendo. Otras relaciones importantes son la de 1000 a 1 amperio, que son utilizadas en laboratorios de calibración. También actualmente los equipos modernos de protección y medición tienen cargas muy bajas, por lo que es
suficiente utilizar 1 amperio en el secundario, lo que se disminuye, por ejemplo, lo que es la sección del cable de los devanados y por lo tanto el tamaño del transformador se reduce. Otra relación es la de 1000 a 2 amperios. Son utilizadas para equipos que certifican otros equipos. La relación de 1000 a 5 amperios, que es de aplicación común o es la más utilizada. Sí, es el valor más utilizado, como ya lo había dicho. Encontramos la que es las corrientes de cortocircuito asignadas. Estas se dividen en corrientes de cortocircuito térmicas asignadas y valor normal de la corriente dinámica asignada. Entonces, el primero, el valor es el valor eficaz de la corriente primaria que el transformador puede soportar durante un segundo con el secundario en cortocircuito sin que se dañe. Esas serían las corrientes de cortocircuito térmicas asignadas. Y el valor normal de la corriente dinámica asignada se refiere al valor de la cresta de corriente primaria que el transformador puede soportar sin sufrir daños eléctricos o mecánicos debido a esfuerzos electromagnéticos resultantes estando el secundario cortocircuitado. El valor normal de la corriente dinámica asignada debe ser 2.5 por la corriente de cortocircuito térmica asignada. Encontramos lo que es la carga de precisión. Aquí la carga se refiere a la carga de un transformador de corriente. Es la impedancia del circuito secundario expresada en ohms, indica el factor de potencia, indicando el factor de potencia de esta. Las características de precisión es la potencia en voltiamperios a un factor de potencia especificado, que el transformador puede suministrar al circuito secundario a la corriente secundaria asignada para la cual se especifican las condiciones de precisión. Y pues lo que es el límite de calentamiento, los transformadores de corriente no deben exceder los límites de calentamiento definidos por esta tabla que les voy a mostrar a continuación, que es la misma utilizada en los transformadores de tensión, para la cual se especifica, como ya mi compañero lo había mencionado, según la clase de aislamiento, la elevación máxima de la temperatura que se tiene para cada tipo. Entonces, los valores normalizados de corrientes primarias asignadas. Aquí podemos dividir en transformadores con una sola relación de transformación. Según la IEC, los valores sugeridos son 10, 12.5, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 amperios. Pero en la tabla que vemos aquí se muestran los valores de corriente para transformadores con una o dos relaciones establecidas por la norma IEEE. La que vemos con una relación sencilla, pues de una sola relación, el doble relación con devanados primarios, serie paralelo. Por ejemplo, para serie se toma el menor valor, que sería una relación de 25 a 5, o por ejemplo en este sería de 100 a 5. Y también encontramos el doble relación con derivaciones en el devanado secundario. Estos serían para los transformadores con múltiple relación de transformación. Aquí vemos que para los diferentes tipos se pueden hacer diferentes relaciones. Por ejemplo, si se conecta entre X2 y X3, si se utilizan estos dos, la relación va a ser de 50 a 5 amperios. Pero, por ejemplo, si queremos una relación de 200 a 5, la configuración va a ser X4 y X5. Entonces, estos transformadores te dan, con los tabs secundarios, te dan la opción o la facilidad de diferentes valores de corriente. Entonces, las tensiones más elevadas para el material y nivel de aislamiento. Aquí, el nivel de aislamiento asignado para los devanados primarios de transformadores con tensiones máximas menores que 300 kilovoltios, regidos por la tabla 8.13, en la cual pues se especifican los niveles de tensión soportada al impulso tipo rayo para valores menores a 300 kilovoltios.
Pero por ejemplo para el valor de 0.72 y 1.2 se toma la frecuencia de la frecuencia industrial. Para el nivel de aislamiento asignado para devanados primarios de transformadores de tensión máxima mayores o iguales a 300 kilovoltios, se toma la tabla 8.14, en la cual el nivel de aislamiento asignado es determinado por la tensión soportada asignada al impulso tipo maniobra y al impulso tipo rayo de acuerdo al valor de máxima tensión. La tensión soportada a frecuencia industrial para los devanados primarios de transformadores con tensión máxima mayor que 300 kilovoltios se toma con la tabla 8.15, en la cual los devanados tienen que o deben soportar la tensión a frecuencia industrial definida en la tabla de acuerdo a la tensión soportada al impulso tipo rayo. Y la tensión de prueba de descargas parciales y niveles admisibles se toma con la tabla 8.21, en la cual, pues dependiendo del tipo de puesta a tierra que se tiene en el sistema, se va a tener un nivel de descarga parcial admisible. También teniendo en cuenta aquí el valor calculado en esta parte, que uno es dependiendo si es con la raíz de 3 o sin raíz de 3, pues se refiere a que se referiría a una sola fase o al sistema, todo el sistema. Los tipos de aislamiento sumergidos en un líquido o aislamiento sólido, pues también va a depender del tipo de equipo que se tenga. La tensión asignada soportada a frecuencia industrial de los devanados secundarios debe ser de 3 kilovoltios. Entonces los requerimientos adicionales para los transformadores de medida. Aquí encontramos inicialmente lo que es la designación de la clase de precisión. La clase de precisión está determinada por el límite superior del error de corriente expresado en porcentajes para la corriente asignada y la carga de precisión asignada. Las clases de precisión normales según IS, en estas pues establece que son de 0.1, 0.2, 0.5, 1, 3 y 5. El factor de seguridad asignado, se especifica para proteger a los equipos conectados a los transformadores de corriente de medida cuando el primario circula una corriente de falla. Este es el factor por el cual se multiplica la corriente primaria asignada determinando la corriente necesaria para que el transformador de corriente se sature, es decir, que para el error compuesto sea mayor al 10%. O sea, aquí los límites del error de corriente y del desplazamiento para transformadores con clases de precisión 0.1, 0.2, 0.5 y 1, el error de corriente y el desplazamiento de fase a frecuencia asignada no debe exceder los valores de la tabla 8.21, que fue la que mostré anteriormente, cuando la carga secundaria está conectada entre el 25 y el 100% de la carga de precisión. Para aplicaciones especiales, como la operación con medidores que cuentan correctamente entre 50 miliamperios y 6 amperios, se designan con S. Entonces la designación de la clase 0.2S y 0.5S, el error de corriente y el de desplazamiento de fase a frecuencia asignada no debe exceder los valores de la tabla 8.21 para una carga secundaria entre el 25% y el 100%. Entonces, para las clases 3 y 5, el error de corriente a frecuencia asignada no debe exceder los valores de la tabla 8.22 cuando la carga secundaria está entre el 50 y el 100% de precisión, esta sería la tabla que engloba las tres partes que mencioné ahora, donde se presenta el porcentaje de error de corriente y al porcentaje de corriente indicado. Este error
de corriente se calcula con esta fórmula que vemos aquí abajo, donde Kn es la relación pues, de transformación asignada y P es la corriente primaria real y S es la corriente secundaria real cuando fluye IP. El desplazamiento entonces de fase es la diferencia en ángulo entre los vectores de corriente primaria y corriente secundaria. Entonces, los requerimientos adicionales para los transformadores de corriente para protección. Aquí se especifica lo que es el factor límite de precisión. Pues esta es la relación entre la corriente límite de precisión asignada y la corriente primaria asignada. Entonces, las corrientes límites de precisión pues es el valor más alto de la corriente primaria para el cual el transformador debe cumplir los requerimientos de precisión. Generalmente corriente límite de precisión asignada corresponde corresponde con el valor de la corriente de cortocircuito asignada. Entonces los valores normales para los factores límites de precisión son 5, 10, 15, 20 y 30. La clase de precisión, los transformadores de corriente para protecciones convencionales están caracterizados por la letra P, que indica protección. Entonces las clases de precisión indican el límite superior del error compuesto para la corriente del límite de precisión asignada y la carga de precisión. Entonces, en las clases de precisiones normales, eh, aquí para los transformadores de corriente convencionales son 5P y 10P, que según la norma IEC. Entonces, los límites de error para los transformadores de corriente para protección, aquí en estos, para la protección y la precisión y la frecuencia asignada, el error de corriente, el desplazamiento de fase y el error compuesto no deben exceder los valores de la tabla 8.23 que vemos aquí, en la cual se especifican pues, los errores de corriente y los errores compuestos, el desplazamiento de fase para cada clase de precisión de 5P y de 10P. Y por último encontramos aquí el comportamiento transitorio de los transformadores de corriente clase P. Pues los requerimientos para la operación de los transformadores de corriente para protección clase P están definidos para una corriente primaria aplicada senoidal y simétrica. La utilización de transformadores clase P con requerimientos adicionales para régimen transitorio se justifica en los casos de transformadores en los cuales les ha especificado una potencia de precisión muy elevada. Eh, entonces, los transformadores para protección en los que es esencial la respuesta en régimen transitorio, en los casos donde el sistema de protección requiere primordialmente que los transformadores de corriente conserven una precisión determinada para corrientes hasta varias veces la corriente asignada y con una componente aperiódica decreciendo exponencialmente con una constante de tiempo definida. Se deben utilizar transformadores de corriente en régimen transitorio. Entonces, aquí se especifican las características mínimas que estos deben especificar según la IEC, que son estos en los que presentan la X es porque es un requerimiento que necesita ese tipo de transformador. Por ejemplo, en el ciclo de funcionamiento simple y doble se debe especificar solo para los PX y los PY. Y aquí entonces el límite de error para los transformadores de corriente con comportamiento transitorio. Aquí para cada uno, todos manejan errores diferentes por sus características constructivas. Entonces, por eso se presenta el error para cada tipo o cada clase de TP. Entonces, la selección de transformadores de corriente.
Los tipos TPS, bueno, además, estos transformadores, además de ser con flujo de pérdidas, de tener los flujos de pérdida más bajos, tienen la relación de espiras perfectamente controladas, lo que los hace muy útil en esquemas de protección basados en la simple circulación de corriente usando relés de alta impedancia. Los TPX, las características básicas de los transformadores de corriente tipo TPX son similares a la de los transformadores de corriente clase TPS, excepto que en lo relacionado con los límites de error requeridos y los posibles efectos que puedan influir en un requerimiento de un factor de construcción mayor de 0.1. Los tipos TPY, el flujo remanente debe ser inferior o igual a 0.1 por unidad de flujo de saturación. Durante de la transición del estado de saturación al estado de flujo remanente, la corriente en el circuito secundario debe mantener un nivel bastante más elevado y por un tiempo mayor que en el caso de los transformadores de corriente clase TPS y TPX de dimensionamientos similares. Y los clases TPZ, estos transformadores de corriente, el flujo remanente es despreciable y los límites de los parámetros de las constantes de tiempo de bucles secundarios son especificados. La corriente secundaria decreciente después de la saturación total se mantendrá en un valor más alto que el de los transformadores de corriente tipo PY y durante el periodo inicial al considerar el tiempo de reposición de los relés. Entonces, aquí encontramos las pruebas tipo, las pruebas de rutina y las pruebas esenciales. Bueno, las pruebas tipo se realizan trabajos como ensayos de corriente de corto tiempo, ensayos de elevación de temperatura, por ejemplo, en las pruebas esenciales, en estas se definen, especiales, perdón, en estas se definen de común acuerdo entre el comprador y el fabricante, pruebas de impulso tipo rayo recortado, medidas de, medidas de la capacitancia y el factor de disipación dieléctrico, pruebas mecánicas. En las pruebas tipo se encuentran ensayos de corriente de cortocircuito, de corto tiempo, perdón. Bueno, aquí encontramos una tabla en la que pues se presentan dos fabricantes, la que es ABB y Artech, en la cual se especifican características como su respuesta a las condiciones climáticas. Los dos pues presentan excelentes respuestas a cualquier clima, desde desierto hasta zonas polares. Mantenimiento de la vida útil, pues los dos son libres de mantenimiento durante su amplio tiempo de funcionamiento, pero por ejemplo en ABB se especifica mínima útil. El requerimiento según las normas ISE, según las normas, los dos cumplen con ISE, con IEEE, NEMA, con todas las normas para su construcción y operación. En la protección contra fallos, en los ABB son productos confiables con un índice de falla de 4 veces más bajo que lo promedio sin necesidad de mantenimientos. En Artech, por ejemplo, es un producto confiable con índice de 4 fallas más bajo. Los dos tienen como esta característica similar en su protección contra fallos. En el diseño y tamaño, todas las superficies metálicas externas son de una aleación de aluminio en los ABB, resistente a la mayoría de condiciones ambientales. Artet también tiene un equipo altamente robusto, reducido en tamaño.
Pues aquí mostramos se muestra una imagen de los dos tipos de cada uno de los fabricantes. Dadas las configuraciones como se habían visto anteriormente, en los transformadores de corriente yo puedo realizar mi cambio de mi multirrelación a través sea del devanado primario o de mi devanado secundario. En esta imagen que vamos a observar a continuación podemos realizar el cambio de este devanado a través del devanado primario. Como podemos observar aquí, contamos con unas indicaciones dentro de mi transformador de corriente, las cuales equivalen a P1, P2, C1 y C2. Si yo necesito saber en qué tipo de configuración o qué tipo de nivel de corriente va a soportar mi equipo, yo me dirijo a la placa del transformador de corriente. En la placa del transformador de corriente, como podemos observar, este es un equipo de la marca Arteche, la cual tiene una relación 150-300 así. Si yo deseo conectar mi transformador de corriente en una relación que sea de 150 a 5, yo tengo que hacer un cortocircuito entre C1 y C2, colocarlo en una posición en paralelo C1 y C2. Aquí iría C1 y C2, yo tomaría estas dos platinas que se encuentran aquí y cortocircuitaría de forma paralela o cortocircuitando las dos platinas entre C1 y C2, me daría a mí, entre esta parte acá, me daría a mí lo que equivale a la relación de 150 a 5 amperios. Pero si en su defecto yo necesito tener la relación mayor por el devanado primario, yo tengo que tomarla en serie como se muestra aquí, entre P1 y C1 y P2 y C2. Me daría a mí la capacidad en 300 amperios. Dado estas especificaciones, podemos observar que este equipo se encuentra conectado en serie, lo cual me da a mí la relación de 300 a 5 amperios. Esta multirrelación se está realizando a través de mi devanado primario, que son estos que se encuentran acá. Ahora, pero si por defecto yo tengo un equipo que mi multirrelación me la está dando por el devanado secundario, es como observamos a continuación. Yo me acerco a la placa de mi transformador de corriente, en la cual yo puedo evidenciar de que tengo una relación 400-800 a 1. Tengo un núcleo que equivale para medida y tengo un núcleo que equivale para protección. Primero, ¿cómo determino yo la relación en la cual va a trabajar mi transformador de corriente? Como podemos observar aquí la salida que es S1, 1S1 y 2S1. Si yo lo conecto con 1S2 y 2S2, como vemos aquí, me va a dar una relación de 400 a 1. Esa es la relación que me daría si yo conecto o escojo esos terminales secundarios de mi equipo. Si yo hago una conexión entre 1S1, 1S2 y 1S3 con 2S3, me daría a mí una relación de 800 a 1 amperio, o sea, la relación mayor. Si yo necesito saber cuál es mi núcleo de medida y cuál es mi núcleo de protección, observando la placa de características y conociendo de que se escoge la que sea de mayor precisión para el clase de medida, observamos de que esta que se encuentra en la parte izquierda me está diciendo a mí que es de un burden o una potencia de 30 VA con una clase de 0.2. En la parte derecha me está diciendo a mí que tengo una potencia de 30 VA y 5P. Recordemos que el 5P y 10P equivalen a mi núcleo de protección. Eso me lo establecen a mí las tablas. Si me aparece a mí el 5P o 10P según la norma IEC, estamos hablando que es el núcleo de protección. Ahora, aquí observando esta placa o este borne secundario, porque la conexión se hace a través del borne secundario, podemos observar que está conectado 1S1 y 2S1 con 1S3 y 2S3, podemos observar de que está en la relación 400 a 1 amperio. Lo mismo pasa con el núcleo de protección. En el núcleo de protección me está diciendo que también está conectado 400 a 1, que es este que se encuentra.
Recordemos que si mi núcleo de medida está trabajando con la relación menor, mi núcleo de protección también tiene que estar trabajando con la relación menor. Pero si mi núcleo está trabajando con la relación mayor, ambos tienen que estar trabajando con la relación mayor. Verificamos nuevamente la conexión y vemos que está conectado 1S1, 2S1 con 1S3, 2S3, está en la relación 800 a 1 amperio. O sea, la relación mayor, como observamos en la imagen a continuación. Aquí tenemos una imagen. Recordemos que los transformadores de corriente son utilizados en baja tensión y en media, alta y extra alta tensión. Como mi compañero había descrito, existen tres tipos de medida. En este caso está la medida directa, la medida semidirecta y la medida indirecta. La medida directa corresponde a las medidas convencionales que se encuentran en las casas. La medida semidirecta corresponde a las medidas con las que un cliente o una casa o una empresa que supere una carga superior a 100 amperios necesita una medida semidirecta, la cual utiliza únicamente transformadores de corriente. Y una medida indirecta es aquella que utiliza transformadores de corriente y transformadores de tensión. Estos que observamos aquí dentro de la pantalla corresponden a unos transformadores de corriente utilizados en una medida semidirecta, o sea, en baja tensión, porque estos equipos son conectados en baja tensión. Este cuenta es de la marca Rimmel y es una relación 800 a 5 amperios. Existen unos transformadores de corriente también de baja tensión para medidas semidirectas que también son multirrelación, no necesariamente son los transformadores de corriente utilizados en media, alta y extra alta tensión. Están los transformadores no convencionales de medida y protección. Estos se fueron diseñados con el propósito de los sistemas de medida y protección más precisos, confiables y seguros, así como para disminuir los problemas derivados del aumento de los niveles de tensión en los sistemas de transmisión. Estos están asociados a que entre mayores niveles de tensión, mayor debe ser el tema de los aislamientos con los cuales yo creo los equipos. Estos transformadores se han desarrollado con tecnología que incluyen componentes electrónicos. El principal problema que radica con estos tipos de transformadores no convencionales es que tienen una dificultad para poderse acoplar o poderlo conectar con los equipos actuales utilizados en protección y medida, ya que estos utilizan unas señales análogas que van en el orden de 1 a 5 amperios y de 120 volts aproximadamente. Estos transformadores se pueden clasificar en transformadores que utilizan los anillos de Rogowski, transformadores ópticos por efecto Faraday, transformadores de medidas electrónicos activos y pasivos. Los transformadores que utilizan los anillos Rogowski. El anillo Rogowski parte del principio de funcionamiento de la bobina Rogowski, la cual fue introducida en el año 1912 para realizar las mediciones de campos magnéticos. Su construcción o su característica consiste en que está diseñado básicamente con un cable conductor doble, el cual se encuentra enrollado en una forma espiral en torno a un cilindro, el cual puede ser de ferrita o de otro material. Pero cuando fueron diseñados, las señales emitidas por estas eran muy bajas, lo cual no me permitía a mí ser tan aplicables en ese tiempo con los equipos convencionales de señales análogas. En la actualidad, y considerando que estos cuentan con un poco consumo, estos equipos han sido retomados con la utilización de elementos de control y protección que basan su operación en componentes electrónicos de muy bajo consumo. Dadas sus características de funcionamiento, son inmunes a las condiciones externas inducidas por corrientes exteriores al conductor sobre el cual se instala. ¿Dónde podemos apreciar este principio de la bobina Rogowski o los transformadores que utilizan los anillos Rogowski? Se pueden apreciar en lo que equivale a los transformadores de corriente de núcleo abierto, porque recordemos que otra característica que cuentan los transformadores de corriente es que
En algunos tipos o modelos, estos deben de ser conectados en serie, lo cual me implica a mí un corte del conductor o la disposición de dos tramos en un conductor para que sea una conexión en serie. Si yo aplico el principio de Robotsky, como podemos apreciar aquí, yo puedo instalar un transformador de corriente en cualquier parte con uno que es conocido comercialmente de núcleo abierto. Simplemente yo realizo la apertura de este, hago el cierre de este y él me va a generar a mí la lectura o la medición a través del campo producido sobre el conductor. Esto también es el mismo principio que utilizan como los equipos de medida, que son, ejemplo, en este caso, una pinza voltiamperimétrica, que está correlacionado mi principio de Robotsky con mi componente electrónico. Los transformadores ópticos por efecto Faraday. Según el efecto Faraday, un campo magnético es capaz de cambiar las propiedades ópticas de un material. Los índices de refracción del material dependen del campo magnético y del eje de simetría que consideremos. El transformador óptico es un transformador de corriente o transformador de tensión. Es utilizado para medir cualquiera de estas dos variables. Este está diseñado o fue diseñado a través de una patente la cual utiliza la tecnología óptica en su sistema. La ventaja de este equipo es que no es afectado por las saturaciones y no tiene provocaciones de condiciones de falla. Posee un aislamiento totalmente entre el primario y el secundario, gracias a que tiene un aislamiento sólido sin necesidad de la utilización de un medio aislante. Como podemos observar en la imagen, esto consiste simplemente en tomar mi fibra o el espejo que yo tengo, el anillo de fibra óptica, lo coloco enrollado a través del conductor. Este, según el principio de Faraday, es capaz de leer mi campo magnético y emite unas señales de luz. Estas son emitidas o son transmitidas a través de la fibra óptica, la cual me permite a mí o tiene como principal función el tema de que me permite a mí la transmisión de datos sin que existan muchas pérdidas en esto, puesto que son muy precisas. Aquí podemos ver un diagrama de cómo está. Esto va conectado a través de una tarjeta electrónica que me toma todas esas señales y me las convierte en unas señales electrónicas, modo binario. ¿Cuáles son las ventajas de estos transformadores ópticos por el efecto Faraday? Podemos dividirlas entre grandes bloques. Son las ventajas de operación, las ventajas ambientes y en seguridad y las ventajas en la instalación e innovación. Las ventajas de operación tenemos de que no existe la saturación del transformador. También son de multirrelación y el usuario configura la relación de transformación. Tiene una precisión que excede o que es mucho más preciso que lo que me estipula a mí la norma ANSI IEEE o la IEC en su clase de precisión. Tiene una ventaja ambiental de que no utiliza un aislante como lo es el aceite o el gas SF6. Adicionalmente, no existe riesgo del secundario sea abierto. Recordemos que si un equipo, un transformador de corriente o de tensión o cualquier tipo de transformador son unas bobinas que no se haga el cierre correcto entre ellas, me puede ocasionar o una falla en la medición o en su defecto un caso muy extremo o un escenario muy de malas, que este equipo se vea afectado, explote, se dañe y pueda afectar a mis equipos que se encuentran adyacentes dentro del sistema de potencia. Tenemos también de que no se da el efecto de la ferrorresonancia. Una ventaja en su instalación y es muy innovador es que su peso es 10% menos al de un transformador convencional análogo. El voltaje y la corriente pueden ser incorporados ambos en un mismo equipo, lo cual me reduciría a mí los costos y los espacios, porque recordemos que una subestación, dentro del diseño de la subestación, estos equipos llevan una dimensión en la cual si yo logro disminuir o quitar uno de estos es mucho mejor porque puedo hacer un arreglo que me permita a mí una mejor distribución de todos los equipos. Y también, dada a su precisión, estos equipos, además de ser utilizados para medición y protección, pueden ser utilizados para el tema de la calidad de energía del servicio. Existen también los transformadores de medida electrónicos o los TME activos. Estos están conformados por unas unidades de medida de tensión, las UMT, y unas unidades de medida de corriente, que son las UMC. Estas señales van a ser recopiladas o van a ser entregadas a una concentradora de datos. Esta concentradora o centrales de procedimiento
Esta se encuentra ubicada en el patio de conexiones. Y esta unidad recopila toda esa información y nos la envía al centro de control o a la caseta de donde se encuentran los relés. Aquí podemos observar estos equipos correspondientes a la UMC, que son las unidades de medida de corriente, y a las UMT, que son las unidades de medida de tensión. Todas sus salidas van a estar llegando a esta toma o recopiladora de datos. ¿Qué son las unidades de medidas de corriente? Estas son unidades que pueden combinar los modos de medida y de protección para obtener dos tipos de valores. Uno de estos es un modo que puede ser de mayor precisión y de menor rango para el nodo de medida. Recordemos que se toma o se tiene la preferencia de tomar el nodo o mi bobina más exacta a lo que corresponde a la medición. Aquí yo podría hacer un pequeño cambio en esto y puedo mejorar la precisión en el tema de la protección, más que en el tema de la medida. O en su defecto, puedo tener un nodo con mayor rango para la parte de protección. La unidad de medida de corriente se encuentra ubicada en el lado de alta tensión y su principal función es medir la corriente de la línea, la cual es convertida en datos por una señal digital para ser enviada al área central. La unidad de medida de corriente está conformada básicamente por unos sensores que pueden ser de medida de protección, unas tarjetas de conversión, unos módulos de comunicación y una fuente de alimentación, con lo cual se decide en su lado de alta y en su lado de baja cómo va a ser el movimiento de esta. Estas FDA son la fuente de alimentación, estas son las tarjetas de comunicación o las tarjetas de conversión en las cuales se encuentra la tarjeta de comunicación y todos los componentes electrónicos que él posee. Estos son unos sensores que se colocan sobre la línea para hacer, uno corresponde al de medida y el otro corresponde al de protección. Ambos se encuentran incorporados entre ellos. Ahora, están los transformadores de medida electrónica, los TME pasivos. Estos transformadores de medida electrónicos pasivos están formados de estos sensores ópticos que cumplen con el principio de Faraday para corriente y tensión y van conectados a través de cables de fibra óptica a un interfaz electrónico. Este interfaz electrónico tiene como principal función es tomar esas señales electrónicas y convertirlas en señales análogas para que puedan ser acopladas a mis instrumentos del sistema de potencia convencionales. Recordemos que estos funcionan con señales análogas, los cuales van a funcionar o para medida o para protección. Pero estos equipos o estos transformadores de medida electrónica pasivos tienen un problema con sus sensores o se crea un problema muy grande con estos sensores. El primero de ellos es que se ven afectados por el campo electromagnético que se genera por la circulación de la cantidad de corriente que vaya sobre el conductor. Y el segundo es que se produce un campo eléctrico por una diferencia potencial que hay entre el conductor y la tierra. Esto también puede afectar el sensor, estos dos campos, tanto el campo electromagnético como el campo eléctrico. Los transformadores de medida electrónica tienen una ventaja y una desventaja como todos los equipos. Sus ventajas son que utilizan unas técnicas de medición a partir de sensores ópticos. Esto me puede permitir a mí que mi transformador de corriente y mi transformador de tensión ambos estén incorporados en un solo equipo. Trabajan con unos microprocesadores de bajo consumo de energía. Disminuye también lo que tiene que ver con los problemas en la transmisión de datos, son mucho más precisos, mucho más estables, su trabajo su tamaño es mucho más pequeño. Adicionalmente se elimina el problema que corresponde con la saturación y eso es muy importante en los transformadores. ¿Cuál es la principal desventaja? Recordemos que estos transformadores hay que utilizar unos equipos necesarios para poder hacer su conexión o su conversión de señales digitales a señales análogas para poderlo acoplar a los sistemas convencionales que trabajan dentro de mi sistema de potencia. Existen unas normas asociadas para cada tipo de transformador, sea de tensión, de corriente o los no convencionales para su fabricación, en lo cual tienen que cumplir con unos estándares mínimos para poder estar dentro de lo establecido por normativas. Existen muchas de ellas, podemos nombrar aquí como es el caso de la IEEE 57.13.6 del 2005, que habla sobre los valores estándares en alta
para los transformadores de instrumentación. Tenemos la NTC 2205 del 2013, del 2012, la cual habla sobre los transformadores de instrumentación y los requisitos que ellos deben de cumplir. Existe el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas del 2013 y tenemos una resolución emitida por parte de la CREC, que es la resolución CREC 038 del 2014, denominada Código de Medida. Recordemos que ¿por qué código de medida? Estos transformadores son utilizados para protección y para medición. Esta medición se encarga, en el caso de medida, para las transacciones que existan entre agentes o entre agentes de usuario para determinar los consumos o los movimientos que se producen de transacciones de energía en estos. Esta resolución establece en su artículo 9, en la tabla 2, que para los diferentes puntos de medición existen unas características o unas clases necesarias para los transformadores de corriente, transformadores de tensión y demás accesorios. Si miramos la clase 1 y clase 5, siendo clase 1 el de mayor necesidad, de mayor requerimiento. Estos van asociados a términos de consumo y a términos de potencia instalada, lo cual no es la esencia de esta información, pero podemos ver que el clase 1, sus requerimientos para transformador de corriente es 0.2 S en su precisión y para el transformador de tensión de 0.2. Para el caso de las fronteras 2 y 3 tenemos que es 0.5 S y 0.5. Recordemos que estos límites que me establece aquí son los mínimos permitidos o los máximos, sí, los mínimos permitidos que se aceptan. Yo puedo instalar unos equipos de mayor precisión. Yo puedo instalar un equipo de mayor precisión, lo cual me estaría a mí cumpliendo. También esta resolución 3 de 038 en 2014 nos presenta cuándo se aplica una prueba de rutina a estos transformadores. Existen 5 criterios establecidos por esta resolución para la aplicación de la prueba de rutina. El primero es cuando existe un traslado físico de un transformador de corriente a un transformador de tensión que se encuentra en funcionamiento y que vaya a ser puesto en servicio. Esto, si yo requiero trasladar estos equipos de una subestación a otra subestación, al momento de volver a ser instalados, yo necesito hacerle prueba de rutina. También me dice a mí que yo tengo que hacer cuando yo elaboro un plan de mantenimiento, eso lo habla en su artículo 28. También me dice a mí que cuando yo tome un equipo y lo adquiera de cualquier nivel de tensión y han pasado 6 meses desde su fecha de calibración y no se ha entrado en servicio, yo tengo que realizarlo a mí mis pruebas. Si yo compro un equipo, han pasado 6 meses y yo no lo he puesto en funcionamiento y pasado ese tiempo yo necesito ponerlo a funcionar, tengo que realizarle las pruebas de rutina. Cuando existe un cambio en la relación de transformación, sea para aumentar o disminuir esta, tengo que hacerla una prueba de rutina. O cuando sea por solicitud de cualquier interesado, sea el usuario o sea el representante de la frontera. Existen unos alcances. Sabemos que las pruebas de rutina son varias. Las normas nos estipulan nosotros que son varias de diferentes puntos o tipos. La resolución CREC 038 tomó y destinó que hay unos alcances para las pruebas de los transformadores de corriente y tensión, las cuales son verificar la marca o la polaridad de los terminales, ¿cierto? Conexionados. Determinar el error de relación y desplazamiento de fase y medir la carga o el burden del núcleo de medida asociado con el punto de medición de la frecuencia. Recordemos que este ya fue denotado anteriormente, que dice que el burden debe estar oscilando entre el 25 y el 100% de la carga de la frontera para que pueda cumplir. Tenemos que la norma, la resolución también establece cuál es la periodicidad o la fecha en que se debe hacer tiempo, en que se deben de hacer esos mantenimientos a la frecuencia en años. Ella establece que para todos los tipos de medidas, la frecuencia de estos se deben realizar cada 12 años. Luego de conocer todos los equipos, de conocer las normas que
lo rigen. Vamos a ver ahora lo que equivale a lo que son los tipos de conexión entre los equipos. Aquí podemos observar en la imagen izquierda, aquí contamos con una conexión a 3 elementos para un nivel de tensión de 13.200 en una medición indirecta, la cual corresponde con transformadores de corriente y tensión. En la parte trasera tenemos unos transformadores de corriente, en la parte delantera tenemos unos transformadores de tensión. Esto es una conexión tipo interior para un nivel de tensión de 13.200 volts. En la imagen de la derecha vemos una conexión a 3 elementos para una conexión tipo exterior en un nivel de tensión de 13.200 volts. Cabe resaltar de que estos equipos tipo exterior son más robustos debido a que ellos van a ser sometidos a condiciones atmosféricas extremas o adversas, a diferencia de los tipos interior que cuentan con una celda de protección para evitar que tengan alguna afectación externa. Aquí tenemos una conexión de 2 elementos tipo interior a 13.200. Podemos observar que esta configuración únicamente cuenta con 4 equipos, que son 2 transformadores de corriente que están en la parte trasera y 2 transformadores de tensión. La resolución CREC 038 establece de que este tipo de conexión es permitido hasta un nivel de tensión de 57.5 kilovoltios. Después de 57.5 kilovoltios no es permitido este tipo de conexión. La ventaja de esto es que nos logra a nosotros reducir un transformador de corriente y un transformador de tensión, pero de igual manera yo voy a poder tener las mediciones de lo que ocurre en mi frontera o en mi grupo de medida. Aquí tenemos una conexión dentro de una subestación a 110 kilovoltios, dado de que se encuentran en la configuración de la subestación, dependiendo de los requerimientos de diseño, van a ser asociados a la ubicación de estos equipos. En la parte izquierda tenemos los transformadores de corriente, que son estos que podemos observar acá, y en la parte derecha tenemos los transformadores de tensión. El resto son los equipos que fueron dispuestos dentro de la disposición de la subestación, como seccionadores, interruptores, entre otros. Aquí podemos observar de pronto de una manera mucho más clara lo que equivale a una conexión a 2 elementos o tipo delta. Aquí podemos mirar de que estos transformadores que se utilizan para una conexión a 2 elementos tienen la característica de que son sin raíz de 3. ¿Qué significa que son sin raíz de 3? Que van a contar con 2 devanados primarios, a diferencia de raíz de 3 que simplemente cuentan con un solo devanado primario. Si nosotros observamos y podemos hacer la representación gráfica, esto aquí sería mi línea R. Recordemos que la conexión de transformador de corriente para los niveles de media, alta y extra alta de tensión se hace en una conexión serie. Aquí encuentro mi línea, esta va a estar conectada aquí a mi transformador de tensión. Mi línea S, podemos observar que viene acá, llegó aquí, también conectó acá y aquí conectó al otro equipo. Y tenemos mi línea T. Viene la línea, llegó al elemento de corte o protección, llegó a mi transformador de corriente, llega en conexión paralela al transformador de tensión y sale hacia la carga. Esta conexión que se presenta aquí, por ser un equipo que no cuenta con raíz de 3, él va a estar conectado o ellos van a estar conectados entre las 2 líneas a un nivel de tensión nominal de 13.200 voltios, en este caso para este tipo de configuración. También puede ser utilizado en el de 34.5 o de 44.5 kilovatios. Recordemos que existe también lo que es la medición por baja tensión, que es una medición semidirecta, la que únicamente utiliza transformadores de corriente. Estos se encuentran también equipados, pueden ser instalados dentro del cable conductor o los barrajes de mi tablero y sus señales van a llegar a un relé de protección o a un medidor de energía, como observamos en la figura.
Estos equipos por baja tensión también pueden ser multirrelación, dependiendo de sus necesidades. Aquí contamos con la bibliografía en la cual obtuvimos la información. El principal utilizado fue el texto guía de Mejía Villegas del 2013, titulado Subestaciones de alta y extra alta tensión, en su segunda edición. Muchas gracias.